El Callis para revisar una semana donde de una u otra forma el rumbo de la convención terminó vinculándose al del gobierno, porque fueron varias las encuestas que marcaron la caída de la aprobación presidencial y la caída del respaldo de la aprueba. Entonces, con mirar al plebiscito evidentemente, lo que generó una serie de comentarios en el mundo político. A ver, don Axel, la verdad es que van juntitos. Yo no sé si se puede, si corresponde hacer realmente este análisis de que baja uno, baja otro, sube uno, sube otro. Lo primero, ¿cómo está? Muy buenas noches. Para el frío que hace estoy muy bien. Ya. Y respecto a la pregunta que hacía, porque la verdad es que se han unido las dos. Y en el análisis político también se están uniendo. Sí, no, sí. Y pareciera que el gobierno se quiere separar de alguna manera. Sí, o sea, bueno, está tratando de una u otra forma, recoger un poco el error que cometió desde un principio. Y cuando hablamos de un error, no es un error que lo constatemos hoy día. Nosotros mismos acá, los mismos domingos, en marzo ya dijimos que cuando empezábamos a mostrar que había cierta correlación entre el resultado del plebiscito y la aprobación al gobierno, nos dimos cuenta que en medida que el mismo gobierno se metía aún más, recordemos hace 2 o 3 semanas dijeron que parte del programa estaba comprometido a la salida. Entonces, para no alargar más la cosa, empezó a flotar esta semana. De hecho, hubo harto artículo en los diarios del mismo gobierno, hay algunas cositas, de que un cambio de gabinete podría ser algo que podría de una otra forma remecer y cambiar el escenario. Ya, sobre eso le tengo una pregunta, pero quiero que repasemos precisamente reacciones sobre este eventual cambio de gabinete y le haga la pregunta. Veamos. Que a lo mejor es necesario adelantar el segundo tiempo de este gobierno y evaluar la posibilidad, ¿verdad?, por parte del Ejecutivo de hacer algunos cambios en el gabinete. Hay ministras o ministros que podrían hacer aportes más significativos al avance del proyecto y el programa de gobierno y que debieran salir mucho más a la calle. Uno particularmente cuando está desde el gobierno no puede dejar de que la ansiedad por la encuesta semanal guíe el actuar del gobierno. Ojalá que la aprobación del gobierno no nos confundamos en equipararla con el resultado del plebiscito. Ahora, bueno, salta inmediatamente la pregunta, ¿qué impacto político pueden tener los cambios de gabinete? ¿Sirve, por ejemplo, fortalecer el respaldo, de un mandatario haciendo estos cambios? Y ahí está la pregunta, porque la verdad es que para algunos es como la panacea. Se hace un cambio de gabinete, sube la adhesión, la aprobación de alguna manera al presidente de la República. ¿Es así? No hay reglas. Ya. Nunca hay un buen momento. Yo disiento del presidente, o sea, el tema de la ansiedad, o sea, después lo vamos a ver, pero a veces un cambio de gabinete se tiene que hacer rápido, otras veces puede ser esperar. Todo depende del contexto político. Es un reseteo, es una especie de decir un nuevo comienzo, corrigiendo algunas piezas. Y en ese sentido es importante ver, por ejemplo, algunas experiencias que hemos tenido los últimos años. Y aquí está, pues, acá está los niveles de aprobación y cómo se toman decisiones, Diego, haciendo cambio de gabinete y si se logra en algo, pues. Primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, año 2006, a mí lo marca inmediatamente los pingüinos. ¿Ah? Sí, pues. Y hubo un cambio de gabinete bien rápido, Axel. No, pero sí, fue a los 4 meses, saca a Andrés Saldívar, la presidenta doña Michelle Bachelet en ese minuto. Ojo, primer periodo venía llegando, o sea, no era una cosa así, la política de la trayectoria que es ahora. Llega y a los 4 meses decide, dar el contexto de los pingüinos, había una crisis de orden público importante, había un problema con el ministro de Educación, y ella decía a los 4 meses, el 14 de julio del 2006, o sea, estamos hablando en una semana más, 10 días más, sacar al ministro del Interior y líder de la democracia cristiana con toda la trayectoria que eso implica. Y con el enorme partido que era en ese momento la democracia cristiana. Acá están, de alguna manera, los resultados. Así es. Y lo importante acá, Alfonso, es que ese año sí le resultó. Ya. Porque terminó en 50%, o sea, pasó de 40 y algo, o sea, partió en 45, con la crisis empezó a bajar y terminó ese año en 50 y luego el año 2007, como sale en la gráfica, bajó por el tema del Transantiago, que ahí quedó la escoba. Pero terminó arriba el gobierno. Vamos con el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, el expresidente Sebastián Piñera. Acá está también, acá hay decisiones también que se toman y que están marcadas también, de alguna manera, con algunos hitos. ¿Ah? Sí. ¿Cuáles marcarías tú? Este fue un cambio de gabinete, estamos hablando de enero, el cambio de gabinete fue en enero del 2011. Donde, hay que decirlo, el presidente Sebastián Piñera venía muy contento con los niveles de aprobación que le había generado el haber rescatado a los 33 mineros ahí en Eso fue la región de Atacama. exactamente. Entonces el contexto es,
33 mineros, tope arriba, muy alto, octubre del año 2010, reconstrucción después del terremoto, y de repente en noviembre y diciembre empieza a bajar. Siempre se le atribuyó una cierta ansiedad por el tema de la relación que había tenido cuando renuncia a Bielsa. De una u otra forma, siempre fue como la interpretación informal, o llamémosle, que se daba en los pasillos, en los mentideros de la política, que había renunciado para resetear. Y en este importante, porque en este cambio de gabinete entra Andrea Alamán y Evelyn Matei. Y de una u otra forma, primero la fecha es muy extraña porque lo hacen en verano, cosa que no se hace normalmente en los cambios de gabinete, y pone a estos dos acorazados del Parlamento, los pone en el gabinete. Y antes de pasar al segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ¿le sirvió en el primer gobierno a Piñera el cambio de gabinete? Sí, pero después, o sea, relativamente, porque después nunca pudo retomar hasta el final del gobierno. O sea, navegó, después vino otro cambio de gabinete más importante. Y otro movimiento estudiantil nuevamente, ahí comienza. Este es Bachelet 2. Acá hay también un hito, y es cabal, ¿no? Como dicen los franceses, la catástrofe. Usted que estuvo ahí por esos lados. La catástrofe. O sea, esto fue, vamos a hacerla bien corta, 2015. Es terrible esto. Bachelet navega muy bien el primer año, llamémosle el 2014. Empieza a bajar un poquito, pero ese enero se aprueba el fin del binominal. Recordemos, en enero del 2015, ¡pum!, febrero, Cabal, Soquimich y la escoba. La escoba. Y ahí aparece, ¿te acuerdas lo que pasó en el programa Don Francisco en este mismo canal? Sí, pues que en el fondo termina diciendo que pidió a su gabinete que pusiera a disposición el cargo en la renuncia e incluso saca en ese momento a quien era su hijo político, lo decían en ese momento. Pero Alfonso, lo peor, o sea, no sé si lo peor, pero ¿te acuerdas que pasaron entre el anuncio en el programa Don Francisco y el cambio de gabinete? Pasaron más de 100 horas. O sea, y ahí saca a la mitad, perdona, y en ese cambio de gabinete saca por primera vez un ministro de Hacienda y saca, como tú bien dices, a Rodrigo Peñalillo, y viene Burgos y Valdés, es decir, como se decía, sin renuncia, realismo sin renuncia. Sí. Bueno, no se levantó más de eso, nunca más. Decirlo. Y ahora el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera nuevamente, y acá también hay un hito, y la verdad es que no hay caso en el caso de los cambios de gabinete en los segundos gobiernos de alguna manera, no sirvieron. Acá también hay hitos importantes. Tenemos ahí fresco el estallido social, pero antes había algo más. Sí, lo que pasa es que este cambio de gabinete fue un poco extraño, porque fue un cambio de gabinete que se le llama del crecimiento económico, pues fue después de la cuenta pública de junio del 2019, estamos hablando de 3-4 meses antes del estallido social, y cambia, aparte del equipo económico, como para darle un impulso. Tema del avión a China con los hijos, o sea, el contexto no era tan inestable o no requería tanta ingeniería para hacerlo de nuevo. Y es muy importante ese cambio de gabinete porque de una u otra forma les trató de dar un nuevo a la teoría de los tiempos mejores, era la que estaba haciendo agua en este minuto, y después viene el estallido social. Y ahí, bueno, ahí aparece con 13%, pero recordemos que la encuesta CEP de diciembre del 2019 le dio un 6%. Oiga, una línea al cierre. Ya, finalmente, no es que es la panacea, no es que funciona inmediatamente, no es que el cambio de gabinete viene pegadito a una adhesión que va subiendo y aprobación que va subiendo el presidente. No hay fórmula, no hay momento, pero un cambio de gabinete que es, no un ajuste ministerial que son enroque, un cambio de gabinete bien hecho con personas que lleguen a reemplazar de mejor manera, puede ser útil para retomar la agenda. Eso es muy importante, le puede servir a un gobierno para retomar la agenda y tener un poquito el control del juego. Ahí está, un gusto. Muy buenas noches. Y cuídese a la salida porque está helando. Está heladito. Gracias, Axel. Y nosotros avanzamos con lo siguiente.